Bueno, ¿qué tal a todos? Primero, quiero agradecer a las autoridades del curso, agradecer a la NEIR, la Fátima dos Santos. Quiero saludar afectuosamente a todos los participantes de cada uno de los países y un saludo especial a los más de 100 entusiastas de la República Argentina que ocupan lugares protagónicos en cada una de las instituciones. Mi nombre es Emiliano López. Coordino el Plan Nacional de Telesalud desde la Dirección Nacional de Sistemas de Información en Salud, Secretaría de Gobierno, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y a su vez también asesoro proyectos de telemedicina y de salud para la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Mi formación, yo soy médico, especialista en medicina interna, tengo un posgrado en educación médica, soy docente adscripto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. He realizado un diplomado en telesalud en el Instituto Nacional de Salud Pública en México y actualmente soy alumno regular de la especialización en gestión de políticas públicas de la Universidad 3 de Febrero. Para iniciar, me gustaría enmarcar la posición de la telesalud en el Estado Nacional y para ello comenzar diciendo que a partir de la Presidencia de la Nación, la estructura y el organigrama se define con una jefatura de gabinete de ministros, 10 ministerios, uno de ellos es el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, donde se inserta la Secretaría de Coberturas y Recursos de Salud, Subsecretaría de Coberturas Públicas Sanitarias, la Dirección Nacional de Sistemas de Información en Salud, y allí, recientemente, el 9 de enero del 2019, se publicó por resolución el Plan Nacional de Telesalud. O sea que la telesalud se encuentra dirigida desde los sistemas de información en salud. Como pueden ver, a su vez y previo a la resolución del Plan Nacional, se emitió la Estrategia Nacional de Salud Digital, que algo vamos a conversar enseguida. También es importante decir que tanto la Estrategia Nacional de Salud Digital como el Plan Nacional de Telesalud fortalecen una estrategia marco, que es la cobertura universal de salud, que desde 2016 es una de las prioridades del gobierno nacional y que luego de definirla de estas características se han emitido varias resoluciones y decretos que dan todo el apoyo estratégico para la implementación y financiamiento para fortalecer la cobertura universal de salud. ¿Qué es la cobertura universal de salud? Bueno, es un concepto internacional, es una estrategia sanitaria que implica reducir las brechas en el acceso a los servicios de salud entre las jurisdicciones y entre los tipos de cobertura, para que todas las personas tengan una atención equitativa que garantice el derecho a la salud con calidad, independientemente del lugar donde vivan o su condición socioeconómica. La cartera sanitaria trabaja en ese sentido en 3 líneas. Una de ellas es fortalecer el trabajo territorial de la comunidad bajo un programa de salud familiar y comunitaria, promoviendo un trabajo cada vez más profundo con una población a cargo de los médicos comunitarios. Por otro lado, otro de los ejes son los sistemas de información en salud, la salud digital. Y el tercer eje de trabajo es la cobertura y la ampliación de la cobertura y mejora de la atención, que se lleva a cabo por medio de programas específicos, de capacitación continua, todo esto dependiendo de la Secretaría de Gobierno de Salud. Como decíamos, en el segundo eje, Sistemas de Información en Salud, se desprende la Estrategia Nacional de Salud Digital y el Plan Nacional de Telesalud. Antes que nada, en las próximas 4 slides, quiero contextualizar justamente la situación sanitaria de nuestro país. La Argentina es un país, octava superficie en el mundo de los países desde el punto de vista de su tamaño, con 2.700.000 kilómetros cuadrados, 44.500 habitantes, una densidad de 16 habitantes por kilómetro cuadrado, un sistema de gobierno descentralizado, con 23 provincias o jurisdicciones y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cada una de las provincias no ha delegado sus poderes judiciales
legislativo y ejecutivo a la nación, por lo cual ellos mantienen autonomía total desde el punto de vista de sus planes estratégicos en salud, el financiamiento para estos planes estratégicos. Cada provincia tiene su gobernador, sus ministerios de salud, sus banderas. Totalmente descentralizado, es un país federal. El sistema de salud, como ya veremos también, está compuesto por diferentes subsistemas, las obras sociales, las empresas de medicina privada o prepaga y la cobertura pública exclusiva. Existen aproximadamente 20.000 establecimientos de salud, 10.000 establecimientos públicos y los profesionales se encuentran en torno de los 3.96 médicos por cada 1.000 habitantes. Vemos acá en la base de la pirámide la cobertura pública exclusiva. Esto significa que todos los habitantes de la República Argentina tienen derecho a acceder al sistema de salud público de Argentina de manera gratuita y completa. Todos los habitantes. Sin embargo, el 60% de ellos acceden también a otra cobertura que es la obra social, sujeta a los trabajos formales. Entonces, como vemos en el gráfico, hay una población que puede hacer uso de dos sistemas o subsistemas de salud, las obras sociales y la cobertura pública exclusiva. Mientras que el 5% de la población se pueden afiliar a empresas de medicina privada o prepaga, y entonces hay un grupo de pacientes, que es el 65%, que tiene al menos dos coberturas, o sea, tiene obra social o empresas de medicina prepaga y a su vez pueden acceder a los sistemas públicos de salud y solamente el 35% tiene cobertura pública exclusiva. Esto hace, como se ve en el gráfico, que la información sanitaria del paciente está totalmente fragmentada y segmentada. Fragmentada en los subsistemas que no están comunicados entre sí y a su vez segmentados porque en cada uno de estos subsistemas hay muchos hospitales, muchos establecimientos y esto genera redundancia en la información, en los costos, en el nivel de atención, atenta contra la integralidad de la atención. Bien, desde el punto de vista de indicadores básicos, podemos decir que los números en términos de esperanza de vida al nacer, tasa bruta de mortalidad general, tasa de mortalidad infantil, no están mal. Nos ubican en buena posición a nivel mundial. Pero como se puede observar de los dos gráficos de los países con diferentes colores, sí vemos diferencias dentro de cada una de las jurisdicciones, dentro del país y dentro de cada una de las jurisdicciones. Esto nosotros lo definimos como brechas sanitarias. Para mencionar algunas, vemos como, por ejemplo, desde el punto de vista de los países con menor y mayor mortalidad materna, hay una diferencia de 8.2 veces. Lo mismo ocurre con la mortalidad infantil, con una diferencia entre 2.3 veces entre la provincia con menor mortalidad y mayor mortalidad infantil. Una mortalidad por tumores de colon de 5 veces de diferencia. En la mortalidad por tumores de cuello uterino, 7.7 veces entre la provincia que tiene mayor mortalidad y la que tiene menor mortalidad. Una brecha en el gasto público de 10.8 veces entre la provincia que más gasta y la que menos gasta en salud. Una brecha en acceso a estudios, por ejemplo, cáncer de colon y mamografía, también significativa. De la misma manera existe una brecha en la distribución de especialistas. Hay una distribución desigual de especialistas a lo largo y a lo ancho del país y en cada una de las jurisdicciones. Ahora bien, entrando puntualmente a la telesalud como experiencia en sí, como temática que nos compete y que nos convoca a todos, podemos decir que si nosotros tenemos en cuenta que hay algunas documentaciones de las primeras telecomunicaciones o prácticas telemédicas publicadas en el mundo, por ejemplo en The Lancet, la primera atención mediada por teléfono que publicó en finales de 1800, la revista The Lancet, y luego, más allá de 1960, las experiencias de Nebraska, las experiencias también del Hospital de Massachusetts, que atendían pacientes por circuito cerrado de televisión. Nosotros, en la Argentina, también teníamos al menos 3 hitos fundamentales. Podemos decir, como ven en la imagen de abajo a la izquierda,
La primera filmación médica registrada y con fines educativos se hizo en el Hospital de Clínicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Alejandro Posadas operaba un quiste hidatídico a la luz del sol incluso, y aparece como la primera filmación con fines educativos. Luego, en 1950, un hecho también histórico. Se realizan operaciones, se filman en un congreso de cirugía y se transmiten desde los hospitales hacia la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, 1950. Creo que son dos hitos que no queremos dejar de mencionar porque son muy importantes. Si bien son casi experimentales, están bien registrados. Por otro lado, en 1997, el Hospital de Pediatría Garrahan crea la primera oficina de comunicación a distancia, con el fin de poder atender a pacientes justamente a distancia y evitar los traslados innecesarios. Crea desde entonces hasta la fecha una red de oficinas de comunicación a distancia muy numerosa, más de 200 OCDs. Y bueno, y ellos tienen un grado de maduración de la telemedicina avanzado, con experiencias muy notorias y pioneras a nivel del país. Dicho estos tres hitos, también quiero enmarcar el desarrollo de la telesalud y su relación con las políticas públicas. En este sentido podemos evidenciar tres etapas claras. Una de 1997 al 99, el 2010 al 2015 y el 2016 al 2024. A grandes rasgos, lo que ocurre en los dos primeros periodos, podemos decir de 1997 al 2015, todo el desarrollo de la telemedicina y la telesalud queda bajo la órbita de ministerios y secretarías de telecomunicaciones, con gran impronta en las tecnologías por sobre las estrategias sanitarias. En la primera etapa, con una fase totalmente experimental, de todas formas, se logra insertar en la agenda nacional, del Estado Nacional, los términos telemedicina, red de telemedicina y teleeducación, pero está bien expreso y explícito que son fases experimentales. Del 2010 al 2015 hay un despliegue tecnológico, de hecho se crea la Red Nacional de Telesalud con la implementación y el despliegue de tecnologías de videoconferencia que hoy existen y que hoy hacemos uso de esa red y la estamos redefiniendo todo el tiempo, en función de lo que ocurre en la tercera etapa, a partir de 2016, donde realmente se piensa la estrategia sanitaria en sí, de hecho, la cobertura universal de salud, y en base a esa estrategia sanitaria se sientan las bases para la aplicación de la telemedicina telesalud, ya como una política pública. Y entonces escribe, como decíamos, y emerge el Plan Nacional de Telesalud el 9 de enero del corriente año 2019. Pero es fundamental esto, porque esto marca, digamos, una diferencia central en el desarrollo de la telesalud y la telemedicina en función de una estrategia sanitaria y no solo como, digamos, como una política de infraestructura. Bien, mencionar brevemente cuáles son los principios y las acciones de la Estrategia Nacional de Salud Digital. Como decíamos, se persigue disminuir las brechas, fortalecer autonomías de cada una de las jurisdicciones de las provincias, con la posibilidad de desarrollar y de adquirir sus propios sistemas de información. Pero de alguna manera, el principio es que esa información se puede integrar e integrar subsistemas, como decíamos previamente. Poder darle la autonomía al paciente, fortalecer la recopilación de información clínica en el punto de atención. Vemos que hay mucha fragmentación y duplicación de información en función de pedidos que se hacen a nivel central de las provincias y de nación, información de vacunas, de medicamentos, de historias clínicas, todos tienen informaciones duplicadas que no se integran. Bueno, asegurar la privacidad y la seguridad del dato en salud y obviamente desarrollar recursos humanos que sean capaces de llevar adelante una gestión del cambio en este sentido. Para lo cual las acciones, fortalecer capacidades. De hecho, este curso está dirigido en parte a los referentes de telesalud
y de sistemas de información de toda la Argentina. Bueno, acciones. Escribir recomendaciones sobre estándares terminológicos, estándares de comunicación de sistemas de información, el desarrollo de una infraestructura central, de una topología en bus, donde se puedan reconocer, solicitar informaciones de pacientes de una u otra jurisdicción y así nutrir una historia clínica electrónica. La gestión de la información, lo que es la Big Data, ¿no? El Data Warehouse, todos tableros que permitan hacer un seguimiento y un monitoreo de la salud para la gestión. Bueno, buenas prácticas en torno a historias clínicas electrónicas. Marco legal y regulatorio. Cada vez más capilarizar la conectividad en nuestro país y en el ámbito sanitario, el Plan Nacional de Telesalud puntualmente, y todas estas acciones desarrolladas de forma piloto, que luego se van a ir escalando en cada una de las jurisdicciones. Bien, ahora vamos a hablar del Plan Nacional de Telesalud y vamos a recorrer los 5 artículos y el anexo, que es el documento y la estrategia de la telesalud en la Argentina como política pública. El primer artículo aprueba el Plan Nacional de Telesalud, tiene el anexo 1, que es el plan estratégico, el plan operativo, se puede acceder a través del boletín oficial que está indexado en la página web de Telesalud de la Argentina. El artículo 2 crea registros nacional de nodos y servicios de telesalud, o sea, crea la posibilidad de que desde el nivel central contemos con información actualizada sobre todo lo que ocurre, telemedicina, teleeducación, telegestión, teleinvestigación, para poder medir, guiar, fortalecer las iniciativas locales. Y lo mismo con servicios de telesalud. Registro Nacional de Referentes de Telesalud es fundamental, el rol protagónico de un grupo de personas y de un área que desarrolle la telesalud en cada una de las jurisdicciones. Permite acuerdos de adhesión con las instituciones que integran la Red Nacional de Telesalud. Y el punto 5 del artículo da lugar a la conformación de un grupo asesor. El propósito es desarrollar una política nacional y federal de salud con el fin de avanzar hacia la cobertura universal de salud, como ya dijimos, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación bajo estándares de interoperabilidad, seguridad, privacidad de la información que impulsan prácticas seguras y de calidad centradas en la persona. Como objetivo general, promover que los pacientes y los profesionales puedan acceder a consultas, educación, recursos y cuidados a distancia desde su comunidad, venciendo barreras geográficas o problemas derivados a la distribución desigual de recursos sanitarios. El Plan Nacional de Telesalud se estructura bajo 3 ejes estratégicos, uno de gobernanza y rectoría, otro de gestión propia del Plan Nacional de Telesalud y un tercer eje de desarrollo de programas. Vamos a ir abordando cada uno de ellos a continuación. El primer eje es el eje, como mencionábamos, gobernanza y rectoría, y hace referencia a todos los mecanismos de apoyo, asistencia, que permitan a cada una de las jurisdicciones e instituciones desarrollar la telesalud como una entidad propia en cada una de las instituciones. Poder incentivar la resolución ministerial de referentes con roles y funciones en el diseño, monitoreo e implementación de la telemedicina, que haya un nivel de gobernanza de cada una de las provincias. Hoy podemos decir que 8 provincias, 8 jurisdicciones de las 24 cuentan con referentes designados por resolución, que ocurrió esto en los últimos meses, que es realmente un logro muy importante que vemos como política pública. Bueno, que incentivar, acompañar, apoyar que cada provincia, cada jurisdicción desarrolle un plan provincial de telesalud en base a un diagnóstico de situación y de necesidad, disminución de las brechas. Y estos proyectos pilotos escalables, que son la puesta a prueba y de concepto de la telemedicina en cada una de las jurisdicciones, con todo lo que hoy se está desarrollando a nivel del país. Otro de los componentes de este primer eje son estándares de interoperabilidad, de procesos, de tecnologías, y obviamente que queden reflejadas y plasmadas en guías y manuales de buen uso.
Los estándares de interoperabilidad tienen que ver con que el uso de todas las herramientas para la telemedicina y la teleeducación puedan comunicarse, puedan dialogar entre diferentes dispositivos de manera segura, privada, confidencial. De procesos tiene que ver con la capacidad de entender y de seguir pasos sistemáticos para la atención de pacientes a distancia y la consulta en el web. Tecnologías que, que puedan ir adquiriendo las jurisdicciones, las instituciones y mismo a nivel nacional que cumplan con lo anterior. Un grupo asesor. El mes pasado se dio inicio al primer encuentro del grupo asesor de expertos en telemedicina, que básicamente tiene como fin discutir, diseñar recomendaciones y buenas prácticas de la telemedicina. Reunimos de forma mensual más de 15 invitados del ámbito público, privado, asociaciones, fundaciones, universidades, que demuestran cierto nivel de experiencia y se están escribiendo actas y recomendaciones en base a diferentes puntos, barreras y desafíos que tiene la telemedicina a nivel nacional e internacional. Bueno, la verdad que legislación es un tema que preocupa a la telemedicina en todo el mundo, nosotros no somos la excepción, y bueno, es un punto central en este eje de gobernanza y rectoría, por lo cual al menos tenemos que pensar la validez de los actos interjurisdiccionales, la validez del acto médico, telemédico, y cómo este acto telemédico queda registrado en las historias clínicas electrónicas. El segundo eje del Plan Nacional de Telesalud es la gestión propia del plan. Y en este sentido hay tres componentes centrales. Uno es la creación de nodos de telesalud, o sea, el crecimiento de esta red que pueda interconectar a todos los establecimientos públicos en principio del país, que son 10.000, y que hoy contamos, como vamos a decir más adelante, con una red de aproximadamente 500 nodos. Por otro lado, un desafío central que existe desde el punto de vista de la telemedicina mundialmente, de nuevo, no somos la excepción, es cómo se genera un pago por prestación, un reintegro financiero de la práctica telemédica. Y en ese sentido, tenemos diferentes estrategias, que es incorporar un programa, el programa Sumar, o PASES, que es un programa que hay de incentivo hacia prácticas sanitarias que se hacen cuando cumple una serie de atributos. Y estamos pensando poder hacer un reintegro o incentivo financiero a cada institución que consulta por medio de plataformas de segunda consulta, y también un incentivo financiero a quien responde esas consultas. La incorporación de otros programas nacionales como es el REDES, el programa REDES, que también hace una transferencia a las provincias en torno a proyectos que se escriben y que pueden ser proyectos innovadores y que van demostrando el cumplimiento de ciertas metas, y entonces se hace una transferencia financiera a esos proyectos y pueden estar vinculados a la telemedicina. Luego, promover la incorporación de la telesalud a los nomencladores prestacionales. De a poco ir reflejando que la telesalud es un servicio más, tanto para las obras sociales como para las empresas de medicina prepaga o privada. Y luego, por último, en este eje, el componente monitoreo y evaluación, que hace referencia a perseguir la definición de ciertos indicadores comunes para poder valorar los logros que vayamos obteniendo del uso de la telemedicina y de la telesalud a nivel nacional. Y para ello tenemos un desafío enorme, que es trabajar con todas las jurisdicciones, los referentes de telesalud, para definir en conjunto los indicadores. Bueno, como decíamos también, los sistemas de información interoperable a nivel federal nos van a permitir monitorear las buenas prácticas que se lleven adelante. Parte de este segundo eje, queríamos mencionarles y poder describir cómo están distribuidos los nodos de telesalud. Hay 505 nodos aproximadamente a nivel del país, 238 son, digamos, establecimientos que tienen tecnología de videoconferencia,
como se ve acá en el gráfico de abajo, equipos de videoconferencia, y 115 tienen una plataforma de segunda consulta a distancia asíncrona. Pero vale la pena mencionar en este punto algo importante. Desde el Estado Nacional, desde la Dirección Nacional de Sistemas de Información en Salud, el modelo que estamos desarrollando nosotros es el modelo médico-médico o equipo de salud y equipo de salud, es la interconsulta de segunda opinión. Ese es el modelo con el cual más cómodos nos sentimos, más estamos desarrollando en esta instancia, dado también, de alguna manera, la falta de un marco regulatorio, normativo y legal ausente en el país. Entonces, lo que sí hoy podemos fomentar y fortalecer es la consulta profesional o integrante del equipo de salud con otro integrante del equipo de salud, que puede ser médico, psicólogo, en fin, todas las disciplinas que uno pueda pensar. Ese es el modelo de telemedicina que hoy en Argentina, desde el nivel central, desde el nivel de la Administración Pública Nacional, estamos promoviendo y alentando y desarrollando. Eso es un concepto fundamental que lo tengo que aclarar. Quería comentar en esta slide que la ampliación de la red de telesalud, si pensamos que tenemos 505 nodos en un denominador de 10.000 establecimientos de salud, tenemos que entender, y es nuestro propósito, llegar a los centros de atención primaria de la salud, que como se ve en azul, son de los 10.000, 8.900 centros son CAPS. Y como ya lo escribió hace mucho tiempo y se publicó en 1961, la mayor parte de la población que tiene síntomas toma contactos con el primer nivel de atención, por lo cual ese es el lugar donde nosotros queremos fortalecer la telemedicina, a los equipos de trabajo de salud comunitaria y familiar. Y dicho de otra manera, hoy en nuestro país esos 505 nodos están implementados sobre todo en hospitales de alto nivel de complejidad o de segundo o tercer nivel de complejidad. O sea, nuestra estrategia apunta al primer nivel de atención. Continuamos con el eje 2, gestión del Plan Nacional de Telesalud, que es un nodo de telesalud, porque lo venimos definiendo anteriormente y seguramente vamos a seguir hablando. Entonces vale la pena mencionar que un nodo de telesalud es una unidad mínima funcional de la red, y los nodos se conectan a través de un sistema de vínculos que por supuesto es entre individuos, entre grupos de personas, son también vínculos organizacionales y también tecnológicos, todos de la misma importancia. Un nodo de telesalud puede tener todas estas características que vemos en círculos, pero no son todas necesarias para funcionar. O sea, capital humano, referente sanitario, referente técnico, referente administrativo. En algunos nodos no se cuenta con todas estas características de perfiles. Un espacio físico para la administración, auditorio o aula, consultorio virtual, lo mismo. Hay algunos centros de salud, algunos hospitales que no cuentan con 3 espacios físicos para cada una de estas operaciones, pero son reutilizables. Por eso es funcional, ¿no?, la unidad. Tecnológico, de tecnología síncrona, todo lo que es videoconferencia, tanto equipos como plataformas web conference, o asíncrona, que es el desarrollo de una plataforma que se está justamente trabajando desde el 2016 y estamos en este preciso momento, estamos mejorando una nueva versión. Todo esto interoperable, ¿no?, como decíamos, con estándares. Procesos. Bueno, un nodo debe tener una serie de procesos, o es por lo menos esperable que lo tenga, de diseño, de planificación, de indicadores, de metas, gestión, investigación, en cada uno de sus servicios que va a ofrecer, de telemedicina, teleeducación, gestión o investigación. Y bueno, después el nodo tiene una relación en la red, que la relación puede ser dentro de la jurisdicción o interjurisdiccional, perdón. O sea que el nodo tiene una relación horizontal, puede ser jerárquica, dependiendo del nivel de resolución dentro de la provincia, pero también se relaciona con otras provincias. Bien, algunos resultados.
Desde el nivel central, decíamos, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en conjunto al Ministerio de Modernización y también en conjunto al Hospital Garrahan, con la experiencia que ellos tienen desde el 97, como mencionábamos anteriormente, empezamos a trabajar el envío de consultas, de interconsultas o consultas de segunda opinión médica a distancia entre una plataforma con todos los criterios y certificados de seguridad. Y hemos encontrado diferentes usos en diferentes provincias, porque obviamente lleva una gestión del cambio, porque obviamente tiene que ver con que muchas provincias ya tienen sus sistemas de información y a veces de alguna manera tienen que usar dos sistemas de información. Estos números son desde finales del 2016. En concreto, se hicieron 9.000 teleconsultas asíncronas. Hay diferente nivel digamos, de usuarios de esta plataforma, administrador, administrativo, especialista, médico referente, superusuario, un total de 1.700 usuarios. Mayormente, como vemos en el gráfico, mayormente el 93% son pacientes, son consultas de pacientes pediátricos. Por lo que mencionábamos anteriormente, que esto fue, digamos, implementado en torno a la red que existe de las oficinas de comunicación a distancia. Y de a poco el desafío es la implementación, como decíamos también anteriormente, en otras poblaciones, en otras poblaciones de grupos etarios y sobre todo un gran desafío con la reedición de la plataforma es el uso en los centros de atención primaria de la salud. Estas 9.000 teleconsultas ocurren habitualmente entre hospitales de alto nivel de complejidad y de menor nivel de complejidad, quedando fuera los centros de atención primaria, que decíamos que son el mayor número de establecimientos de salud de Argentina, más del 80%. Bien, también en este segundo eje de la gestión del plan, no solo telemedicina es lo que se desarrolla a nivel nacional, con esta red de telesalud nacional, sino también teleeducación y telegestión. Entonces, podemos decir que hay un crecimiento paulatino desde el 2015 al 2018, con videoconferencias que se gestionan desde el nivel central, desde 698 a 1005, y los nodos que participan han crecido también progresivamente. La Secretaría de Gobierno de Salud, gráfico a la derecha, sí ha tenido un crecimiento casi exponencial de todas las actividades que vuelca a la red de telesalud, de educación y de gestión, para normas, para procedimientos, y que llegan a todos los ministerios de las 23 o de las 24 jurisdicciones, y que llegan a muchos establecimientos de salud, instituciones y hospitales de toda la Argentina. Muy bien. De hecho, estamos generando formas de medir, formas novedosas, innovadoras de medir lo que ocurre en torno a la red, con grafos, ¿no? Con el monitoreo de grafos, y vemos comunidades que se crean, que tienen cierta autonomía, como las comunidades, propiamente de telesalud, del nivel central, que tiene 588 puntos, nodos. Algunos son como la de Hospital Cruce, que son hospitales también que toman su cierta autonomía, Hospital Posadas, Instituto Bacareza, Facultad de Medicina, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Energía Atómica del Hospital de San Martín, José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires, el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones. Se realizan muchísimas actividades de difusión del conocimiento, congresos desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social hacia todo el país. Muy bien. Por último, vamos a hablar del tercer eje. El tercer eje del Plan Nacional de Telesalud, que se denomina Programas de Telesalud. De alguna manera, todas estas 9.000 consultas que veníamos conversando recientemente son consultas que aún tenemos el desafío de poder medirla y poder analizarlas desde el punto de vista de la calidad, la productividad, la eficiencia, costo-efectividad, acceso. Y para todo ello
una de las visiones que hemos tenido es ordenarlas u organizarlas en programas, ¿no? Un poco es la experiencia internacional que nos llevó a pensar esta modalidad, y entonces definimos un programa como un conjunto coordinado de actividades que persiguen ciertos objetivos y tienden a la atención de problemas específicos. Un programa contiene una oferta de servicio determinada, por ejemplo, teledermatología, telecardiología, teleoftalmología, esos son programas. A su vez, un programa hace uso una red de establecimientos de nodos que participan bajo suscripción y adhesión al programa. Un mecanismo formal que una institución o varias instituciones definen suscribir y hacer uso de estos programas. Reglas. Cada nodo tiene una relación definida en la red que la define en el momento de la participación. Si vemos el gráfico, por ejemplo, el establecimiento 2 dice que va a recibir teleconsultas del establecimiento 1 y que va a enviar al establecimiento 3, pero no al establecimiento 4. Con derivaciones de la teleconsulta de manera creciente por niveles de resolución, pero también puede definir que, por ejemplo, si el nivel 3 no tiene esa especialidad, bueno, puede saltar del nivel 2 al nivel 4. Todo eso lo define la provincia, la jurisdicción, el subsistema al cual dependen esos nodos, ¿no? esos establecimientos. Pero se llaman reglas, cada nodo tiene una regla. Bueno, un programa nos permite un monitoreo y una evaluación con indicadores que hablábamos, y a su vez un programa tiene que estar fortalecido. Un programa es la estrategia sanitaria. El programa es la estrategia sanitaria que será fortalecido por un sistema de información interoperable, en este caso, la plataforma de segunda opinión, versión 3, que va a salir prontamente en el 2019. Ya estamos trabajando, como decíamos, con la versión 2. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, los beneficios son estructurar la oferta de servicios de telemedicina y teleeducación, coordinar los esfuerzos institucionales, monitorear y evaluar la teleconsulta, promover guías de buenas prácticas con evidencia y calidad, incorporar estándares y planificar la gestión sanitaria y de recursos basado en los resultados de los programas. Para entrar un poquito más en detalle en los programas, hay que entender que los programas pueden ser presentados por jurisdicciones, instituciones, nodos, oficinas de comunicación a distancia o equipos de salud, y el programa tiene un equipo de trabajo, una oferta de servicios, reglas internas del programa. Por ejemplo, es un programa para pacientes pediátricos, para pacientes adultos, por ejemplo, es un programa que atiende un número determinado y una problemática determinada de la oferta, ¿no? Por ejemplo, cardiología, que es muy abarcativo, muy amplio, pero en sí puede existir un programa de arritmias cardíacas, etc. Bien, a su vez el programa va a articular con lo que definimos como subsistemas en este concepto de programas, que son básicamente las jurisdicciones, los referentes de las jurisdicciones de telesalud, que ellos van a adherir a determinados nodos de telesalud de un programa, a determinados o a todos los nodos, dependiente de la conectividad, de los recursos humanos que tengan, de la disponibilidad de tiempos, de horarios, etcétera, ¿no? La sensibilización que se haga en esos nodos. Y a su vez la jurisdicción va a determinar y definir las reglas de referencia o de contrarreferencia, de envío y de respuesta entre dichos nodos para cada programa. Solo ellos, solo los referentes jurisdiccionales de telesalud y a nivel de los ministerios de las provincias son los que conocen a la perfección las redes internas, formales e informales, y los flujos de información en cada una de estas redes. Entonces ellos tendrán un momento de configuración de esta red telemédica donde van a determinar las reglas. Una institución puede consumir varios programas con reglas diferentes, por lo tanto una institución puede consultar a diferentes instituciones según cada programa. Bien, programas de telemedicina, tecnologías estándares. Lo que se está desarrollando es una plataforma parametrizable por programa, por jurisdicción, como decíamos antes, interoperable con la topología de bus de interoperabilidad del Ministerio de Salud, interoperable con otros sistemas de información en salud, o sea, las provincias, las instituciones que tengan historias clínicas electrónicas propias no deberán hacer 2 logins para hacer una teleconsulta a otro centro, sino
cuando sea interoperable con diferentes estándares, por ejemplo, HL7, FHIR, puedan consumir los datos de la historia clínica electrónica y utilizar la plataforma para el envío de la consulta a otras instituciones. O sea que si la provincia, las instituciones tienen historias clínicas electrónicas interoperables, van a poder consumir el recurso, digamos, de flujo de información que va a aportar la plataforma. Para los que no tengan historia clínica electrónica, van a utilizar la misma plataforma tanto para cargar los datos como para vehiculizarlos o direccionarlos a diferentes lugares. Como decía, reportes, dashboard, estándares de comunicación como el FHIR HL7, SNOMED terminológicos y también todos los certificados y encriptados de seguridad que cuenta el Estado Nacional. Casos de uso. Los casos de uso son múltiples, numerosos. Esto es a modo muy sintético para poder darnos una idea. Por ejemplo, un profesional o el equipo de salud está en un centro de salud donde se enfrenta a un diagnóstico desconocido o tiene más de un problema activo o conoce el diagnóstico pero no existe un problema. Fíjense que la plataforma va a tener el elemento de vínculo, va a ser el diagnóstico presuntivo con el programa y tiene un diagnóstico, conoce el diagnóstico presuntivo pero no existe un programa. Bueno, todo eso lo estamos tratando de llevar hacia un programa de clínica médica, puede ser pediátrico o adultos, y el programa de clínica médica en cada una de las instituciones que va escalando, bueno, si tiene un servicio que pueda dar respuesta, tendrá un usuario para poder responder en tiempo asíncrono, recuerden, tiempo asíncrono. Mientras que, si conoce el diagnóstico y existe un programa, vehiculiza la teleconsulta de segunda opinión al programa directamente. Bien, ya finalizando y cerrando este encuentro, contarles que existen en diferentes etapas de maduración programas nacionales incentivados a nivel nacional, como por ejemplo el programa de dermatología, que está en realidad en estadio de planificación, de gobernanza, diagnóstico de la oferta sanitaria, neumonología, del hospital más importante neumonológico, o uno de los más importantes de la Argentina, el Hospital Vacareza, el Instituto Vacareza, el Hospital Salud Mental y Adicciones, un programa nacional de referencia y contrarreferencia. Estos son programas que están en etapa de planificación. Hay otro programa que es de pie diabético y telesarcoma de oncología, que está ya, sí se planificó, pero se está diseñando, se están incorporando y sensibilizando los nodos. Falta aún determinar los procesos con los cuales va a operar estos programas. El de hepatitis B y hepatitis C, que es un modelo similar al modelo ECO, ¿no? El modelo ECO de la Universidad de Nueva México, en donde se presentan casos de pacientes con hepatitis B, con hepatitis C en zonas rurales y especialistas de hospitales universitarios le dan apoyo y se demostró que hay la misma calidad de atención si el paciente se traslada como si no se traslada. Ese modelo de proyecto ya se está implementando y está en la etapa de monitoreo y reajuste. Y pediatría, como decíamos, el Hospital Garrahan, gobernando el programa de telemedicina pediátrica ya hace muchos años, y el programa de clínica de adultos que llevan adelante el Hospital El Cruz, el Hospital Posadas, que lleva adelante también el Hospital de Clínicas, se encuentran en una etapa más avanzada de escalamiento y evaluación, ¿no? Con indicadores de acceso, calidad, productividad económica y satisfacción. Teleeducación, bueno, teleeducación desde el nivel central, desde el Estado Nacional, desde la Dirección Nacional de Sistemas, están promoviendo que las prácticas que se lleven a cabo sean propuestas innovadoras, se evalúen la calidad y el impacto con evaluaciones pre y post curso, y que sean acreditadas y certificadas. Esto que están viendo ustedes es una reunión entre residentes de clínica médica, una actividad que se denominó Mediosfera Residentes, se llevó a cabo durante 3 años. Se presentaba el problema de un paciente y en torno al paciente, no conocían el diagnóstico de las residencias, discutían como un ateneo. Pero lo esencial era hacer discutir el razonamiento clínico, ¿no? Fortalecer el razonamiento clínico. Y si se hizo una encuesta de satisfacción, se evaluó, y una encuesta anónima con resultados sorprendentes de los residentes de clínica médica. Nosotros creemos que las residencias son
serán los usuarios naturales, los residentes y los nuevos estudiantes de la ciencia de la salud, serán los usuarios naturales de la telemedicina, la teleeducación y la telesalud en general. ¿Cuál es el rol de las universidades en torno a la telesalud? Bueno, la realidad es que hay hoy numerosas universidades que están desarrollando diferentes proyectos de telesalud, de teleeducación, telemedicina. Por ejemplo, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, la cual formo parte de como un grupo, como parte de asesoría de proyectos. Investigamos en teleeducación, en telesalud y educación, con proyectos innovadores de los estudiantes que rotan al interior del país. Por otro lado, la Universidad Nacional de Cuyo ofrece propuestas académicas de telesalud para el grado y el posgrado. Otros ejemplos son proyectos de teleasistencia y telemedicina que llevan adelante la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, y también ha escrito documentos la Universidad Nacional de Tucumán en torno a proyectos de teleasistencia y teleasistencia en lugares rurales. También la universidad deberá y participa hoy en la gestión de la información y conocimiento en términos de telesalud, participando en congresos, en jornadas, en talleres. Por último, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades de esta gran oportunidad que nos brinda las tecnologías de información y de comunicación para fortalecer procesos? Bueno, institucionalizar la telesalud en las jurisdicciones e instituciones, darle entidad, darle peso específico, que crezca, que se ancle, que persista. Planificar e implementar participativamente. Si pensamos que la telemedicina reúne voluntades, personas, más allá de las fronteras geográficas, temporales y de oportunidades, si pensamos que la telemedicina viene a reunir esas voluntades de forma conectada y colaborativa, de forma líquida, entonces la planificación y la implementación tiene que ser también participativa. Bueno, de alguna manera poner sobre la mesa la evidencia y los resultados. En la literatura, lo que uno lee, lo que uno estudia, es que faltan todavía estudios multicéntricos, faltan todavía resultados que demuestren la calidad. Hacia ello vamos también en Argentina. Apropiación de la telesalud por los equipos de salud. Sabemos que la incorporación de nuevas tecnologías, como todas las tecnologías, siempre genera cierta resistencia. Pero como siempre decimos, un estetoscopio es una tecnología, una tiza es una tecnología, y dentro de un tiempo no vamos a ver muy distinto una computadora, una cámara, para poder generar esta práctica. La capilaridad a los centros de atención primaria de salud y la comunidad. Si entendemos que los ciudadanos toman contacto con el sistema de salud en primera medida, en los centros de atención, ahí es donde hay que fortalecer al trabajo de los agentes sanitarios, enfermeros, médicos de familia, que se encuentren acompañados con grupos de expertos a distancia mediante tecnología. Los aspectos legales e incentivos financieros, si le damos el valor que le estamos dando a la telesalud, a la telemedicina, de la misma manera tenemos que enmarcarlo de manera normativa, y también es necesario que se identifiquen las maneras de redistribuir de manera financiera los servicios que se prestan. Y bueno, y quizás el último desafío es la integración de los procesos y las tecnologías a los registros médicos electrónicos. Un gran desafío es que todo lo que ocurre de manera virtual, a distancia, por plataformas síncronas o asíncronas, sean parte del registro médico y de la práctica de salud que hace el equipo de salud para con los ciudadanos y los pacientes. El desafío que enfrentamos es enorme, es apasionante. Los invitamos a todos a recorrer este camino, a ser líderes, pioneros, entusiastas. Y bueno, a nivel del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el área de telesalud, Dirección Nacional de Sistemas de Información y Salud, vamos a estar a disposición. Tenemos un equipo grande, preparado para estar con ustedes, acompañándolos en general en la telesalud a nivel nacional y regional, y en particular en este apasionante curso que inicia y que le damos la bienvenida. Esperemos que se haya sido oportuno todo lo que hemos conversado, y estamos en contacto a través del foro. Hasta luego y muchas gracias a todos.